Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos escuchan. Jorge, pues hoy quiero que hablemos de un documento que ya muchos contribuyentes, muchas personas conocemos, traemos en el radar y que es más cotidiano cada día escuchar de él, y me estoy refiriendo al documento denominado opinión de cumplimiento, o que a veces referimos como opinión de 32D. Esto de 32D hace referencia, Jorge, al fundamento legal, al fundamento jurídico, al artículo del Código Fiscal de la Federación que establece este instrumento de la opinión del cumplimiento. Y sobre todo en la materia fiscal, aunque cada vez más también en el ámbito corporativo, en la relación de negocios, la opinión de cumplimiento es muy importante. Y refiero que ya no solamente en la cuestión fiscal, sino también en la relación de negocios, porque es cada vez más cotidiano que una empresa le pida a alguien que va a ser su proveedor que le exhiba esta opinión de cumplimiento para saber que es un contribuyente cumplido. Entonces vamos a hablar de lo que es esta opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento, Jorge, prevista en este artículo 32D del Código Fiscal, nace en realidad como una medida de prevención para que las entidades federales, para que las entidades de gobierno no contraten a personas que sean incumplidas en materia fiscal. Esa es la naturaleza jurídica, así nace como tal. Sin embargo, se ha convertido en una herramienta a través del cual también la autoridad concede, ya sea estímulos, beneficios, algunas facilidades, siempre que el contribuyente demuestre que en su opinión de cumplimiento todo está en regla. Es importante decir, Jorge, que esta no es una facultad de la autoridad, es decir, no se refiere a una auditoría que haga la autoridad, ni a una revisión facultativa que la autoridad haga y te califique y diga, ¿sabes qué? Pues tu opinión es positiva porque andas bien y tu opinión es negativa porque eres un contribuyente incumplido. No lo hace de esta manera. Se trata más bien de un documento que generamos nosotros los contribuyentes cuando nosotros queremos saber cómo estamos o necesitamos demostrarle a alguien o acreditar ante alguna autoridad o entidad que mi opinión de cumplimiento es ordinaria. Entonces, esto no es una auditoría, tampoco es una resolución, es decir, no se trata de una medida sancionadora de la autoridad en la que diga, oye, como tienes opinión negativa, pues te voy a imponer multas. Oye, como tienes una opinión negativa, no vas a poder realizar esos trámites. No se trata de una sanción ni de una resolución. Es un documento declaratorio que refleja exclusivamente, Jorge, cuál es el cumplimiento de las obligaciones que tienes a nivel sistemático. Es decir, la autoridad ni siquiera está calificando a un servidor público si tu cumplimiento es adecuado, si es bueno. No, simple y sencillamente es el reflejo de lo que la base de datos del Servicio de Administración Tributaria está reflejando. Ahora, esta opinión de cumplimiento no se refiere a la información que tengan las autoridades en un expediente o de manera documental, sino únicamente un cruce de datos, un cruce de información que se hace respecto de la información que obra en el Registro Federal de Contribuyentes, de la información que obra en los registros de los portales para presentar declaraciones y también por cuanto hace a la información de un contribuyente respecto de la ubicación de su domicilio y su localización, así como en los listados que la autoridad tiene publicados. Llamemos los listados de cumplimiento o los listados a las que les decimos listas negras del SAT. Y este control revisa simultáneamente si un contribuyente ha presentado declaraciones, si ha presentado avisos, si en el sistema se encuentra como localizado, si tiene créditos fiscales pendientes, ya sea de garantizar o de pagar, que no hayan sido impugnados, que existan diferencias relevantes entre la información que obra en sus CFDIs y la información que está presentando en declaraciones, si el contribuyente se encuentra publicado en el listado 79, y esto es lo que refleja esta opinión de cumplimiento. Si la opinión de cumplimiento es negativa, Jorge, quiere decir que en alguno de estos rubros andamos cojos, es decir, estamos mal porque no presentamos una declaración, se nos venció, teníamos que presentarla el 17 y no la he cumplido, o bien tengo un crédito fiscal que si bien es cierto me fui a juicio y lo tengo impugnado, nunca garanticé, o posiblemente nunca he revisado cuál es el domicilio fiscal que tengo registrado ante las autoridades. Esto se va a reflejar en una opinión de cumplimiento que se dice negativa y no afecta más allá
de la imposibilidad de tener contratos con entidades federales, de tener contratos con gobierno o bien de acceder a beneficios. Sin embargo, en la actualidad, algunas empresas, nos lo mencionábamos hace rato, algunas empresas para poder hacerte de un proveedor le pides que tengan esta opinión de cumplimiento. Y ahí también nos puede afectar, pero ya en un ambiente que no es la materia fiscal, sino más bien en este aspecto corporativo o de negocios. Si una opinión de cumplimiento es negativa, hay un procedimiento previsto en la resolución miscelánea fiscal y en la ficha de trámite del anexo 2, a través del cual, mediante un caso de aclaración, Jorge, tenemos que identificar cuál es la razón del cumplimiento, del sentido negativo de la opinión, para que en función de ello podamos acreditar a la autoridad que esa omisión o esa irregularidad ha sido subsanada. Es decir, si en la opinión de cumplimiento se dice que mi opinión es negativa porque no he presentado declaraciones, lo que yo tengo que hacer es presentar mis declaraciones y en un caso de aclaración en el portal del SAT, acompañar a la autoridad que las declaraciones han sido presentadas. La autoridad va a valorar y en un plazo muy breve va a actualizar la opinión de cumplimiento. Si mi opinión de cumplimiento es porque tengo un crédito fiscal que no se encuentra garantizado, no me están obligando a pagar, no es una gestión de cobro, sino que tengo que demostrar que el crédito fiscal se encuentra impugnado y que ofrecí una garantía suficiente o que se encuentra en suspensión. Si mi opinión es negativa porque no estoy localizado, tengo que verificar que mi domicilio sea el correcto y solicitar a la autoridad una verificación para que personal de la autoridad acuda a mi domicilio a verificar que efectivamente ese es el domicilio correcto. Estas cosas son las que tenemos que hacer. Y las principales causas, los mencionábamos hace ratito, pues tienen que ver con la omisión de declaraciones o las diferencias de lo que yo he declarado. La existencia de créditos fiscales, la falta de pago de una autorización de parcialidades, que me hayan revocado una parcialización de un adeudo y yo no me haya puesto al corriente, que habiéndome otorgado la facilidad para pagar en parcialidades yo no haya garantizado el interés fiscal, que me encuentre con diferencias entre lo factual y lo declarado, o bien que me encuentre publicado en alguna lista. Entonces, dependiendo de esto, es que podremos tener una opinión positiva o negativa. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es la opinión de cumplimiento y cómo sirve? Me gustaría ahora verlo de una manera funcional. ¿Cómo nosotros en nuestra empresa, cómo nosotros desde nuestra trinchera podemos aprovechar correctamente esta opinión de cumplimiento? Porque lo deseado es que no esté nunca en sentido negativo. Sin embargo, si llegáramos a tener nosotros la posibilidad de verle una utilidad, pues entonces podríamos tomar justamente esa posición de estas empresas que solicitan a sus proveedores que acrediten que son cumplidos, porque fíjate que las autoridades en algunos procedimientos de auditoría, Jorge, ha llegado a rechazar deducciones o ha llegado a considerar que las operaciones son inexistentes justamente por el estado de cumplimiento de un contribuyente. Y me he topado con auditorías en las cuales la autoridad dice, oye, yo no creo que tú hayas celebrado operaciones con esta persona porque en el registro federal de contribuyentes aparece como no localizado y me di cuenta porque su opinión aparece negativa. O yo no creo que tú tengas operaciones con este contribuyente porque desde hace 3 años no presenta una declaración. Entonces yo pienso que aunque tú me digas que le compraste a esta persona no realiza ninguna actividad. Tan es así que ha incumplido. Y si bien es cierto, esta no es una chamba que nos corresponda a nosotros, es decir, acreditar que los terceros cumplen sus obligaciones, no menos cierto y muy útil es que nosotros podamos también, en la medida de lo posible, tener ese tipo de controles para tratar de lograr esa regularidad de que nuestros contribuyentes, de que las personas con quienes celebramos negocio, efectivamente son contribuyentes cumplidos. La ley no permite, la ley no establece una facultad para que los contribuyentes, para que las personas, los individuos soliciten esta opinión de cumplimiento. Pero también hay que decirlo, la ley no lo prohíbe. Y la actualidad ha generado esta necesidad de que entre contribuyentes nos fiscalicemos. Entonces, a mí no me parece una mala práctica, a mí no me parece que sea incorrecto. Es más, yo a muchos contribuyentes que asesoro les he llegado a recomendar que como parte de los controles para verificar que nuestros aliados comerciales sean contribuyentes cumplidos, pedimos esa opinión de cumplimiento. Y con eso, al menos dejamos una constancia de que en el momento en que yo celebré una operación con él, este contribuyente era un contribuyente cumplido. Finalmente, estimado Jorge, hay que mencionar que esta opinión de cumplimiento no es una opinión moral del contribuyente. No refleja si el contribuyente es cumplido o no. Refleja
lo que dicen los sistemas, de tal manera que si el sistema llegara a señalar alguna información que es falsa, porque no son infalibles los controles, hay que realizar este procedimiento de aclaración para evitar que esta mala calificación por parte de los controles del SAT nos pueda afectar. Y si de repente nosotros tenemos una opinión de cumplimiento, pues también hay que decirlo. Eso no quiere decir que seamos contribuyentes cumplidos al 100%, estimado Jorge, y no hay nada como revisar nuestro cumplimiento de manera primaria, en forma ordenada, es decir, tratar de verificar que sí cumplo con declaraciones, que sí estoy cumpliendo bien declarando todo, que sí estoy localizado con el contribuyente, y eso nos va a dar mayor confianza. Sí, Mario, ¿dónde te localizan? Con muchísimo gusto estamos para servirles para este trámite y muchos otros al teléfono 6628-47-0839 o en mis redes sociales con mi nombre Mario Herrera Telles, me pueden seguir en todas. Muchas gracias, Mario Herrera Telles, en la asesoría fiscal. Vamos a continuar con más. Vámonos ya directamente con la doctora Yolosóchil García Jiménez. Antes le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo José Luis Enríquez Ambel, colaborador de nbnoticias.mx, donde nos está escuchando el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Además, pues día con día está con su columna en nuestro portal nbnoticias.mx.